Muy buenas, soy Rafa Soto, formador del título de transportista y hoy os voy a enseñar con imágenes cómo es el nuevo examen de competencia profesional del transporte, o título de transportista o título de gestor de transportes. Recordar que este título no tiene nada que ver con el CAP. El CAP es para conducir el camión y este título para el que yo preparo es para ser propietario de camiones y autobuses. Recuerda, el CAP es para el conductor y el título de transportista es para el propietario. Desde 2022 podemos examinarnos en más ocasiones, ya que existe convocatoria abierta y en cualquier momento podemos solicitar el examen pagando la tasa y Transportes nos dará fecha y hora para examinarnos. Si no sabes si está abierta la convocatoria en tu comunidad autónoma, deja un comentario aquí abajo y te explicaré cómo puedes presentarte al examen. También te voy a dejar mi teléfono al final del vídeo por si quieres información de mi curso para preparar el examen. Pero vamos a lo importante, vamos a ver cómo es el examen. Ahora el examen es en ordenador y cuando te citen a examen lo primero que vas a tener es esta pantalla en la que tendrás que poner tu DNI y un PIN o clave que te van a dar justo antes de empezar el examen. En la siguiente pantalla verás tus datos. Es importante que revises que está todo correcto y entonces le daremos a aceptar. En la siguiente pantalla puedes ver las instrucciones para hacer el examen. Todavía no ha iniciado el tiempo de tu examen, así que léelo con tranquilidad para saber bien cómo contestar cada pregunta y cada supuesto práctico. Durante el examen, en la esquina superior derecha podrás ver en todo momento el tiempo que te queda. Recuerda que tienes 2 horas para las 200 preguntas tipo test y otras 2 horas para los 4 supuestos prácticos. Una vez que pases esta pantalla y le des a iniciar pregunta, empiezan las 2 horas de los test. Ahora has iniciado tu examen y tendrás que ir respondiendo a cada pregunta. Abajo tienes la opción de ir moviéndote a la pregunta que quieras, pero no pierdas tiempo y vete contestando pregunta a pregunta ya que el tiempo pasa rápido. Cada pregunta tipo test tiene 4 alternativas y solo una es la correcta. Más adelante te explicaré los mínimos que tienes que tener en cada parte y la suma de ambas notas para conseguir el aprobado. Podrás ir viendo en todo momento un resumen de tu examen. En gris verás las preguntas respondidas. En blanco las que estén sin responder y en azul la pregunta en la que estás. Si quieres puedes desmarcar una respuesta porque cambies de idea o la quieras dejar en blanco, aunque uno de mis consejos más importantes a mis alumnos es: la primera idea suele ser la correcta. Si no te has equivocado al marcar y de principio pensaste en responder así, no lo cambies. Cuando acabes las 200 preguntas y quieras dar por finalizada la parte de los test, debes pinchar en el botón Finalizar examen. Te pedirá una confirmación de que quieres acabar tu test y al dar a aceptar confirmas que has terminado esta parte. Si antes de que acabes los test finalizan las 2 horas de tiempo, aparecerá un aviso comunicándote que ha finalizado tu tiempo. De nuevo te aparecerá la pantalla informativa del inicio para explicarte la parte de los supuestos prácticos y cuando pinches en Iniciar casos empezarán tus 2 horas para resolverlos. Cada supuesto práctico tiene 8 alternativas y solo una es correcta. Lee bien todas las respuestas antes de contestar. Usa la barra desplazadora para ver todas las respuestas de la A a la H. Recuerda que tienes 2 horas para contestar los 4 supuestos. Igual que en los test, puedes ir pasando de uno a otro supuesto y abajo puedes ver en colores la situación de cada supuesto práctico. Cuando hayas finalizado de contestar a los supuestos, debes pinchar en Finalizar examen. Te pedirá que confirmes que has terminado. Al finalizar te aparecerá un mensaje confirmando la finalización y que te enviarán tu examen por email para que compruebes. La nota la suelen dar en el momento o un día después, así que pronto conocerás tu resultado. Vamos a ver ahora cómo funciona la puntuación del examen. Cada respuesta incorrecta penaliza con 1/3, es decir, 3 preguntas tipo test mal restan una pregunta correcta. En los supuestos prácticos ocurre lo mismo, cada supuesto fallado resta 1/3 de uno acertado. Las preguntas tipo test y los supuestos prácticos no contestados ni suman ni restan. Para aprobar el examen necesitas, una vez descontados los fallos, al menos el 50% en cada parte y que la suma total dé un 60%. Por ejemplo, con 100 preguntas bien en los test, una vez descontados los fallos, que es el mínimo que nos exigen, necesitaríamos 3 supuestos bien y el cuarto sin contestar, ya que si fallamos el cuarto, al restarnos 1/3 superaríamos los mínimos, pero no llegamos a la nota mínima del 60%. Pero igual, contestar 3 supuestos no es una buena estrategia. En mi curso, además de explicar el temario al completo y actualizado, os enseño estrategias para afrontar el examen, ya que esos truquitos nos pueden dar el aprobado. Recuerda que para presentarte al título de transportista es obligatorio tener formación profesional de grado medio o superior, o antigua FP1 o FP2, o bachillerato o equivalente.
Tienes que llevar calculadora al examen y además bolígrafo y tu DNI o NIE. Si quieres recibir información de mi curso, este es mi teléfono y mi mail. Para cualquier duda también puedes escribir un comentario aquí abajo. Por cierto, tengo una clase de regalo en mi canal de YouTube. Te la dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario del vídeo. Y recuerda que este título no tiene nada que ver con el CAP. El CAP es para el conductor y el título de transportista es para ser propietario. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y buena ruta.